Hola, soy Jorge Rodríguez y les agradezco mucho que nos acompañen en El Mundo a las 7, como cada lunes, aquí en Voces por Media Calle. Hoy tenemos el gran gusto de tener como invitado al doctor Fernando Durán Ayanegui, ex rector de la Universidad de Costa Rica, escritor y académico. Don Fernando, qué gusto que nos acompañe. ¿Cómo está? Muy bien, usted. Muchas gracias por invitarme y por sacar del cajón a un, a un muñeco que Don Fernando, sin duda, pues es alguien que no requiere presentación, pero bueno, ya dijimos, fue rector de la Universidad de Costa Rica, escribe desde muy joven, ha recibido importante cantidad de premios literarios y dedicó su vida a la ciencia, como químico que es, y a la política académica desde la Universidad de Costa Rica. Con un extraordinario sentido del humor y un conocimiento de la literatura y la historia. Es un placer que esté aquí. Y invitamos a este programa a don Fernando para hablar justamente de su vida, de su obra y algunas opiniones de cómo está el mundo ahora. Entonces quería empezar preguntándole, usted ha tenido una vida muy prolífica y además con facetas muy interesantes, ¿verdad? Primero lógicamente como estudiante, después como científico, pero también su vida académica y bueno, y en el mundo de la literatura, ¿verdad? Y una cosa que usted contaba siempre, cómo empezó esa vida académica, ¿verdad? Inclusive saliendo del país a estudiar muy joven, ¿verdad? Entonces quería que nos contara como de su propia voz, don Fernando, esas facetas o las que le parezca más importantes. bueno, vea, si uno se pone a hablar de los errores de su vida, pues eh, du- duraría otra vida. Eh, yo era un mocoso en Alajuela, que fui a primer grado de la Escuela Guatemala, Escuela República de Guatemala, en Alajuela, que era la escuela de los pobres, más o menos, en esa época. Había hay una decantación muy clara. La Escuela Guatemala era, por ejemplo, el receptáculo de los estudiantes, de los alumnos provenientes del barrio del Carmen de Alajuela, ¿verdad? Cuando dice barrio del Carmen de Alajuela, es un barrio muy pobre. Y de las zonas aledañas, San Antonio del Tejar, todo eso. Entonces yo llegué a la escuela y me fue bien. Yo no era alerto, pero tampoco creo que yo me esforzaba mucho, es decir, las cosas me salían bien. Y llegué a quinto grado en la escuela de Guatemala y me encontré con un problema. A mí me protegía del bullying un pariente, un pariente. Y entonces él era fortachón y llegó a cuando él llegó un día y me dijo, Fernando, no se deje porque yo lo defiendo. Y entonces yo en ese momento adquirí como una especie de seguridad y entonces a veces avisaba de mis privilegios. Ah, claro, él iba adelante un año. Y entonces cuando llegué a finales de quinto, me di cuenta de una torta, como decíamos, porque él se iba de la escuela y yo me quedaba ahora sí expuesto totalmente. Entonces empecé a ver, a pensar qué hacía y entonces le dije a mi madre, así como que no quiere la cosa, que yo tenía pereza de ir a sexto. Y eso era una trampa que le tendía a mi madre, porque mi madre había ayudado a que unos niños de la Guasima de Alajuela que no habían, le habían puesto multas a los padres porque no los mandaban a la escuela, ella había hecho los trámites y todo para que presentaran por suficiencia uno tercero y el otro cuarto grado. Eso yo lo sabía. Entonces, mi madre, con toda su ingenuidad, era muy inteligente ella, pero me tenía mucha confianza, me dice, entonces, mijito, ¿usted quiere presentar por suficiencia el sexto? Era lo que yo quería. Le quedó de Entonces ella perlas. me pagó clases con una maestra de apellido Altamirano, una excelente maestra retirada, que ella preparaba a jóvenes que habían quedado aplazados en alguna asignatura en el colegio y en la escuela. El asunto es que me presenté en febrero a suficiencia del sexto y lo gané. Y vale, me fui al Instituto de Alajuela. Pero ahí no hice ni siquiera el primer año porque a mitad de ese año
mi madre y mi padre me pusieron ante una de las grandes decisiones. Negrito, usted querría presentarse. Era una convocatoria de la Embajada de Cuba y el Ministerio de Educación para presentar examen para optar por una beca para ir a estudiar en la enseñanza vocacional y técnica de Cuba. Una beca que se llamaba Beca José Martí, por cierto. El asunto fue que yo fui y me lo gané. Y entonces ahí me tiene usted con una valijilla de cartón pesando solo como 44 libras, solo para Cuba. Eso le iba a preguntar, don Fernando, absolutamente solo, sin parientes ni nada. Sí, sí. Es decir, cuando yo he visto a mis hijas y a mis nietos llegar a la edad que yo tenía cuando me fui, no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Cómo fue que me dejaron? Y sin embargo me fui. En Cuba hice 2 años en una escuela vocacional que se llamaba Escuela República de Costa Rica, rural allá en la provincia de Las Villas, y luego 3 años en el instituto, en el Centro Politécnico Superior del Instituto Cívico Militar de Cuba, donde saqué el título de laboratorista químico. Y luego hice 1 año en la Escuela Superior de Artes y Oficios de La Habana, Fernando Aguado y Rico. Ese era el nombre del educador al que nombraban, Fernando Aguado y Rico. Entonces resulta que ahí saqué el título de químico industrial. Y yo quería seguir en la Universidad de La Habana. Tenía derecho, yo pasaba inmediatamente, pero había un problema. Cuando yo me fui de Cuba en el 50, había un gobierno constitucional, por cierto, muy amigo de Costa Rica, del grupo de lo que iba a hacer después Liberación Nacional y todo eso. Pero en marzo del 52 hicieron elecciones en la madrugada en un cuartel en Cuba y eligieron presidente provisional a Fulgencio Batista y Saldívar, quien ganó después unas elecciones como las que se acostumbran, bien democráticas, ¿verdad? El poder. Y entonces era el dictador Fulgencio Batista y Saldívar. Que por cierto, y esto lo cuento sin ninguna vergüenza, porque una vez alguien en la Universidad de Costa Rica me quiso hacer avergonzar diciendo, cuando yo dije algo favorable a Fidel Castro, ¿cuándo murió Fidel Castro? Fíjese que fue cuando murió, dije alguna cosa que no era sórdida sobre Fidel Castro, entonces escribió en Facebook, como usted le debe los estudios a Fidel Castro, y yo solo pensé que es imbécil más grande. Porque en mi currículum aparece que yo a la Universidad de Costa Rica entré en el 59, quiere decir que ya había regresado. Claro. Y ese fue el año en que Fidel Castro llegó al poder, ¿no? Correcto. Pero bueno, entonces, según él, yo le debía los estudios en Cuba a Fidel Castro. ¿eh? Bueno, en todo caso, yo llego a Costa Rica, traía todos los papeles en regla, con todos los... la Embajada de Costa Rica me ayudó mucho en aquello de hacer todo, poner todo en regla, y presenté la solicitud al Consejo Superior de Educación para que me autorizaran a entrar a la Universidad de Costa Rica a cualquier carrera de ciencias, porque quería seguir estudiando química. Entonces, un alto funcionario del Ministerio de Educación, que era un idiota con funciones, me dijo y convenció a todo el mundo, es que Fernandito no tiene la formación humanística que se requiere. El idiota no sabía que yo había leído en Cuba 80 veces lo que él había leído en literatura, pero eso es otra cosa porque eso era parte de la idiosincrasia cubana. Si hay un pueblo lector en América es el cubano, ¿no? Pero en todo caso eso es pura anécdota. Entonces me hicieron, yo tenía que hacer la secundaria de nuevo. Entonces, ahora sí, ¿qué hace Fernando Durán? Y se acuerda de que su mamá sabía mucho de eso, y entonces exigí, la ley lo permitía, que me hicieran examen por suficiencia de primero a tercer año, y yo haría el cuarto y el quinto, como toda la recua. Entonces viene y me tuvieron que admitir, y entonces yo me preparé, en 1 año me preparé para presentar ese examen hasta el tercer año, y el cuarto, y al mismo tiempo, provisionalmente, con una autorización especial, llevé el 4.º año. Entonces yo presenté el examen, los exámenes por suficiencia de primero a tercero, y al ratito ya tuve las notas del 4.º año. Entonces ya ahora sí, me fui a 5.º año, a hacer 5.º año en un colegio nocturno, claro.
porque tenía que trabajar para comer, ¿verdad? Que es la otra parte que comer. Y entonces, ese quinto año fue un vacilón, el año más divertido que he pasado yo en mi vida, porque llevaba quinto año y los profesores de matemáticas y de ciencias me echaban, me decían, había uno de ciencias que me decía, Fernando, andate a esperarse en el Saprissa, había un club Saprissa ahí por el Hospital San Juan de Dios, y ahí nos tirábamos una cerveza después, incluso, bueno, ahí saqué el título y con el titulito enrollado me fui con 300 colones a la oficina de registro de la U y me matriculé en química, y por eso fue que entré en el 59 a la universidad. La UCR. Ahora, en la UCR, bueno, y no, yo tenía que trabajar como un descosido porque yo no tenía, tenía que sobrevivir y todo. Y entonces, ahí saqué el bachillerato en la universidad y ya estaba llevando cursos de licenciatura y hay luego una historia que me lleva a Holanda. En Holanda empecé a llevar unos cursos en la Universidad de Ámsterdam por un sistema que hay libre, pero en eso resultó que hubo una circunstancia muy particular, política, que me obligó a renunciar al puesto que yo tenía en Holanda. Eso lo puedo contar en otra etapa. Y en ese momento, entonces, la Universidad de Costa Rica propició que la Ford Foundation me diera una beca para ir a estudiar a Bélgica, a Lovaina. Fui el primer becado de la Ford Foundation latinoamericano al que le daban una beca de la Ford Foundation para ir a estudiar en Europa. Ajá, sí, además poco usual. Y ahí hice el doctorado en ciencias. Bueno, yo era casado, sí, tenía hijas. La tercera hija mía nació en Bélgica. Y cuando saqué el doctorado, bueno, ya terminó todo, ya se acabó toda la historia de la academia para mí. No lo pensaba así, pero tenía un compromiso de venir a la universidad a dar clases en la universidad. Entonces pedí autorización porque una autorización especial de la universidad porque el profesor Robert Woodward llegó allá a Lovaina de visita porque él era el premio Nobel del año 66. Era el papa de la química orgánica de aquel momento. Nadie le discutía ese papel. Y mi profesor, el que dirigió mi tesis, había sido alumno de él. Entonces nos presentaron Robert Woodward, un gringo de origen escocés, muy pata, pero muy riguroso. Me preguntó algunas cosas, me hizo hablarle de la investigación que yo estaba haciendo y de pronto me dijo, así como si uno se encontrara una moneda de 2 colones en aquella época, ¿verdad? Me dice, la primera persona que me dijo a mí, doctor Durán, porque en ese momento yo estaba ya para presentar la tesis, nadie me decía doctor Durán, ¿usted no querría trabajar conmigo en el proyecto de síntesis de la vitamina B12, que era un monstruo de proyecto de investigación? Los químicos orgánicos del mundo, soviéticos, chinos, mongoles, austriacos, estaban pendientes de eso. Era el proyecto de síntesis de la vitamina B12. Y cuando él me dijo eso, a mí se me culicagado de la fuera como yo. Se le aflojaron las piernas. Y entonces, claro, me dieron el permiso y todo. Y yo fui a parar ahí y trabajé ahí con él. Y eso es una cosa maravillosa, maravillosa. Yo creo que el rigor y la exigencia, la experiencia de estar en un ambiente como aquel. Incluso, le voy a contar un detalle. El grupo, éramos 11 en el grupo de investigación, bajo la férula, bajo el látigo de Google, y esos solo 3 eran gringos. Había 2 alemanes, un austriaco, un galés, un hindú, un indio de la India, un japonés, y el mexicano era yo. Solo un latinoamericano entre todos, ¿verdad? Sí, era muy lindo aquello. Y entonces, un suizo de habla italiana,
apellido Payoni. Entonces, era un equipo muy bueno. Pero fíjese usted que incluso nos turnábamos para ir cada sábado uno de grupo a la manifestación contra la guerra de Vietnam. Era la época dura. Claro. Pero bueno, eso fue la historia. Todavía conserva me imagino, la foto de los cristales de la cianocobalamina. Ah, sí, claro. Eso es lo más fantástico. Vea, yo lo cuento no para decir que yo estuve, ¿no? Es que hay cosas que hay que entender de la ciencia para apreciarla en lo que vale. Y ahora que estamos en esto de la pandemia, yo creo que es bueno comentar estas cosas, porque en primer lugar, mucha gente desconfía de la ciencia porque creen que es brujería. Bueno, es brujería porque uno no puede explicarlo todo al detalle, pero vea, eso que usted dice de los cristalitos de la cianocobalamina, la vitamina B12, ese es el nombre químico. Nosotros trabajamos como descosidos porque Buber también codirigía un grupo en Suiza que estaba investigando en el mismo campo, pero solo con fotoquímica. Era parte. Y entonces él viajaba a Suiza como ir yo a Paso Ancho, ¿verdad? Entonces, no teníamos muy claro cuándo iba a caer la bomba, porque estábamos muy cerca. Y un día, Robert Buber nos reúne, así como si fuéramos un equipo de fútbol, y nos enseña un tubito de ensayo y en el fondo una carajadita que ni se veía. Eran tal vez 5 o 10 miligramos, no sé, de unos cristalitos de una tonalidad morada. Y dice, esto es el primer ejemplar de vitamina B12 sintéticamente hecho. Y sintéticamente quería decir que eso era el resultado de una cantidad enorme de sustancias químicas que pesaban tal vez 1 tonelada en conjunto, yo no sé cuánto, y que al final habían conducido a eso, y efectivamente cada molécula de esos cristales era artificial, había sido hecha en el laboratorio. Y eso es una cosa grandiosa. Para nosotros era como haber ganado el campeonato mundial de fútbol. Claro. Claro que ahí estaba el trabajo de no sé cuántos investigadores, incluso mi profesor de Lovaina, que habían pasado por ahí. Y bueno, el esfuerzo, a veces yo tuve que poner a funcionar una reacción, digamos, en el aparato ahí, la cristalería, y ponerlo a trabajar, digamos, a las 10 de la mañana y vigilarlo. Y claro, yo no era que lo estaba viendo así como un idiota, no, uno estaba leyendo, estudiando, buscando más cosas, pero vigilando. Y imagínese usted lo que es en invierno tener que ir al laboratorio a las 3:30 de la mañana para asegurarse. Y que todo estaba bien. La gente no lo entiende. Y tienen razón en no entenderlo. Y dice uno, bueno, ahora, ¿qué importancia tuvo la síntesis? Hay un montón de resultados que surgieron de esa síntesis, de trabajo, mejor dicho, ¿no? Que luego fueron aportes. Para mí fue una felicidad cuando yo me daba cuenta de que la publicación que se hizo, ahí figuraba mi nombre, claro, de la síntesis, recibía solicitudes de separatas. En ese entonces no había internet así. Claro. Entonces, separatas de todo el mundo, ¿verdad? De todo el mundo, de todos los rincones del mundo solicitaban, era un hito. Por supuesto que ahora tiene que olvidarse porque eso fue mucho tiempo, hace mucho tiempo, y ahora, bueno, hay otras cosas más importantes que se han hecho. Pero la aventura esa, y ahí sí que terminó, pues, lo que yo llamaría mi formación, porque entonces yo me vine para Costa Rica y entonces acabé, no, fui donde tenía que estar, en la escuela de química. Como profesor. Como profesor, sí.
Sí, ahí es cuando, en esa época, cuando uno regresaba de esos periplos, lo nombraba uno profesor invitado por un tiempo, era un procedimiento académico. Y bueno, de ahí siguió. Y fueron una serie de accidentes, puros accidentes, que me hicieron un día de tantos darme cuenta de que me habían elegido rector. Eso. Pero no creo que haya sido un accidente, don Fernando. Yo cuando lo veo digo, no, ¿cómo fue que pasó eso? Usted tuvo una larga trayectoria en la universidad, digamos, profesor, hizo todo un proceso académico y usted decía que probablemente cuando lo eligieron había poca gente o nadie que conocía la universidad con tanto detalle como usted. Bueno, hay una anécdota sí que es importante contar porque yo era profesor de química y de pronto había habido un congreso universitario muy importante que cambió muchas cosas, pero en la estructura de la universidad. Algunos se equivocan creyendo que la universidad la inventaron ahí. Se olvidan de que atrás estaba Rodrigo Facio y todo. A veces los vemos petulantes con eso. Del tercer congreso, dice usted. Este congreso. Yo no participé en él, pero llegué cuando regresé y estaban dándose ya los resultados de él. Y entonces, don Claudio Gutiérrez, rector, yo había sido decano de la Facultad de Ciencias, era decano de la Facultad de Ciencias, por accidente también, porque resulta ser que no existía la Facultad de Ciencias, existía una Facultad de Ciencias y Letras que se disolvió con ese congreso y entonces aparecieron las facultades nuevas de Ciencias Básicas, de Letras y de Ciencias Sociales, separadas. Los departamentos de antes se convirtieron en escuelas y entonces había que elegir el primer decano electo, digamos, de la Facultad de Ciencias. Y se plantea la cosa, hay que elegir. Entonces, los químicos argumentaron lo siguiente. Ve usted lo que es la academia, funciona así porque la gente se entiende. Dijeron los químicos, bueno, el departamento más viejo de esta, que ahora es escuela, de esta facultad es el de química. Nosotros queremos que nos reconozcan eso, haciendo que sea un químico el decano. El primer decano que se elige. Entonces, los demás dijeron que sí, que nosotros que los químicos nos entendiéramos entre nosotros por proponer candidato. ¿Y qué hicieron en química? Bueno, vamos a hacerlo de manera que no quede duda de cómo es pusieron una urna ahí en la secretaría y todos los miembros de la asamblea, incluidos los representantes estudiantiles, votaban así, pero no fue así en una hora, sino en un día completo. Todo el mundo echó una hojita y resulta que me eligieron a mí. ¿Qué va a hacer uno? No quedaba más. Y entonces no, fue una elección en la que incluso ocurrió lo siguiente. Vea qué bonito. La escuela de geología había sido una escuela como reprimida, es decir, una escuela, una secundaria, pero un departamento, una carrera que adscrita, si no me equivoco, a la Facultad de Agronomía. Ya no me acuerdo exactamente. Entonces ellos pasaron, porque el Congreso los pasó a ser parte de la Facultad de Ciencias. Entonces el director de ese departamento, ahora escuela, era un señor académico, reposado, italiano él. Y dijo que en la asamblea, miren compañeros, nosotros somos aquí nuevos, nos estamos integrando a una facultad con la que nunca hemos tenido nada que ver y tenemos interés en entrar actuando. Y entonces, sabiendo que a don Fernando lo vamos a elegir, vamos a proponer un candidato para que quede en el récord. Y en efecto,
hubo dos candidatos, bueno. Pero vea cómo era la academia. Éramos gente, creo yo. Todo aquello. Y a mí eso me sorprendía porque ¿no? Finalmente, bueno, ahí sí, decano de ciencias. Pero ahora verá usted lo que son los matices en la academia. Yo era decano de ciencias, pero cada escuela tenía su director. Entonces, mi reino era una oficina como de 6 metros por 5 en un edificio que no pertenecía a la facultad. Y eso era todo. Y una secretaria. Y un conserje. Y entonces, ve usted, cada vez que había que designar un representante de la facultad en alguna cosa de la universidad, decían, ¿por qué no le decimos al señor decano que nos... Porque nadie quería que yo me metiera en nada. En nada de las escuelas. Por supuesto, eso era lógico. Eso sí, yo asistía a las presentaciones de tesis. Ajá. Yo presidía los tribunales de presentación de tesis, porque me parecía que en el orden académico eso era importante. Era casi lo único. Pero eso me llevó a ser miembro de la comisión editorial y miembro de la comisión, aquí es donde empiezan los enredos, que redactó el reglamento del sistema de estudios de posgrado. Representantes de todas las áreas. Y para no cansarlo con el cuento, toqué. A raíz de eso, me propusieron para que ocupara la coordinación del sistema de estudios de posgrado, que es lo que ahora es el decano de estudios de posgrado. Y yo me propusieron, y me acuerdo que don Eugenio Fonseca Tortos, que era miembro del Consejo Universitario en ese momento, me preguntó, así, en un pasillo, mira, vos querés meterte en esa carajada. Y no, mire, es algo interesante. Y de verdad me eligieron. Y ahí empezó mi carrera, digamos, en la política académica. Fíjese usted que entonces hubo una elección de rector que ya correspondía y el candidato a la reelección era don Claudio Gutiérrez y ganó. Yo participé en su equipo, todo, pero nada más. A él se le ocurrió ponerme en uno de los lugares de la terna para vicerrector de docencia. Yo sinceramente pensé que a mí me hubiera gustado más ir a la vicerrectoría de investigación, pero eso, yo le dije que sí porque además no iba de primero. Y se había establecido una especie de regla no escrita de que él era el primero que escogían. Y yo no sé por qué el Consejo Universitario no quiso escoger al primero y me escogió a mí. Escogía el consejo. El consejo, sí, había una terna. El rector en esa época, en ese momento, presentaba una terna para cada vicerrectoría. Y la poca tradición que había en ese momento con el nuevo tipo de consejo era que se elegía el primero, porque el rector, con ponerlo en primero, decía... Estaba dando su... Y en ese caso, no le dieron el primero. Y entonces yo estoy ahí muy tranquilo en química, en un laboratorio, porque la función de coordinador del CEP era solo tiempo, un ratito. Entonces, por supuesto, ya me habían sustituido en el decanato. Yo recibo la llamada y me dice la secretaria del rector, don Fernando, dice don Claudio que venga a juramentarse. ¿Cómo? ¿A juramentarme de qué? Y ahí quedó de ahí. Sí, yo no iba a ser tan charlatán de decir, después de que me dejé postular, porque a uno no lo voy a postular el rector sin preguntarle. Y fue muy bueno. Yo tuve una de las mejores experiencias de mi vida trabajar con Claudio Gutiérrez. Es uno de los hombres más inteligentes, organizados y visionarios que yo he conocido. Entonces, ahí estoy yo de vicerrector de docencia y un tiro a fin de año, como por esta época o un poquito antes,
llega, don Claudio me llama y me dice, mira, Fernando, es que te pusieron un hueso con hormigas en las manos. ¿Y qué pasó? El Consejo Universitario decidió que va a establecer una política de centros regionales basada en un documento que defina todos los detalles. Ujú. Y decidieron encargarle el borrador al vicerrector de docencia. Entonces, mira, yo te ofrezco toda la ayuda de todo. Y le digo, no, un momentito, Claudio, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer eso? Tienes que tenerlo en marzo. Entonces, yo le dije, claro, Claudio, no sacamos bolas porque así no funciona. Yo prefiero que usted me deje redactar lo que yo creo que se debe redactar, pero con base en lo que existe. Y me dediqué todas esas vacaciones, que dicen entre comillas, a eso. Y redacté un documento sobre política regional de la universidad, borrador, quiero decir, y llegó a tiempo al Consejo Universitario. Entonces el Consejo Universitario ocurrió, y lo de siempre, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué hacemos con esto? Vieron, entonces tomaron esta decisión que fue fatal para la universidad. Que el señor vicerrector visite todos los centros, todos los departamentos y escuelas y centros de la universidad a explicar el documento. Y entonces... Una asamblea. No, porque ese documento tenía que ser aprobado por la asamblea universitaria. O sea, previo a la asamblea ir a cada escuela. Pero ellos se encontraron con que preferían, antes de entrar a la asamblea con eso, pasar la decisión. ¿sí? Y entonces, Fernando Durán coge y tiene que hacer una campaña. Campaña en el sentido de que tuve que ir a visitar departamentos, centros regionales, sedes regionales, para convencer a la gente. Escuelas, institutos, centros, uno por uno. Entonces, claro, imagínense, yo adquirí un conocimiento de la universidad, que ahí es donde yo digo, no podía haber quien lo tuviera en ese momento, porque incluso había... Y les faltó cálculo político, porque los que hubieran querido ser rector no calcularon eso. Bueno, ahí nada, de eso no se planteaba, un vicerrectorcillo ahí va dando, y yo me presentaba y facultades dificilísimas como la de Derecho, la de Medicina, había que echarles. Y yo no sé, yo decía, bueno, esto es lo que hay que hacer, yo me metí en esto, hay que hacerlo, y además trataría de hacerlo lo mejor posible. Claro. Así recorrí la universidad. Usted me ve manejando, yo hasta Limón, manejando hasta Liberia, manejando hasta San Ramón, hasta Punta Arenas, y yo manejando, en una pichinchilla que tenía el rector a su disposición. Y bueno, el asunto fue, para hacerlo al corto, viene el momento en que el consejo ya toma la cosa y convoca asamblea representativa la asamblea colegiada se llama. Y fuimos y a mí me toca ante la asamblea presentarlo, ¿verdad? Es decir, yo era como muñeco de Don Roque, ¿verdad? Y con unas modificaciones se aprobó. Y mira que yo me divierto mucho, porque en el tiempo, cuando fue pasando el tiempo, yo me di cuenta cómo se fueron organizando, cómo se fue variando el sistema. Y yo encuentro que siempre va quedando algo de lo que yo... Del original. Claro, pero antes los sistemas de posgrado de Costa Rica se organizaron, la mayor parte de ellos, con una base similar a la del posgrado de la Universidad de Costa Rica, que era que yo había hecho también esa redacción. Todo eso me hacía pensar, bueno, ¿cómo es posible que uno de pronto, sin darse cuenta, esté presentando ideas y que claro, no eran ideas que yo digo que yo cociné, no, porque me encuentren todas las opiniones de todos con los que conversé y todo ahí, uno
ministro, pues sí. El asunto es que entonces, de ahí sigue funcionando todo. Yo soy vicerrector de docencia. Y el día que renunció don Claudio Gutiérrez, él renunció un año antes de que se le cumpliera el periodo. Y eso lo señalo para que también, porque es importante. Cuando él renunció, bueno, nosotros comenzábamos mucho, entonces él me dijo, bueno, además, mira, es una ventaja, me dijo él, porque así la elección de rector se aleja de la elección de las elecciones nacionales. Uh-huh. Quedaban un poco cerca y se contaminaba un poco la cosa con eso. Entonces ya un año de diferencia es conveniente, ¿eh? Había otras razones para que renunciaran. Y entonces, claro, apareció el grupo, y eso lo digo sinceramente, yo no ando tonteando. Yo no sé cómo su político dice, un grupo de amigos me está pidiendo y resulta que después ni la suegra vota por él. Vea, no existen los amigos. Salieron y salió un grupo que me propuso y yo quedé de rector en sustitución de don Claudio. Pero fíjese usted que me reeligieron después y al final yo renuncié antes también. Sí, un año antes, ¿verdad? Sí, pero un factor importante, y no es el único, pero sí tengo que contarlo, es que yo recordaba lo que había dicho don Claudio, de alejar la elección de rector, y con mi renuncia la alejaba casi un año más. Y eso me parecía muy saludable. Bueno, lo demás es historia. Pero como ve, todo ocurrió por lo menos sin la intención suya de lograr esas cosas. ¿De lograr? De llegar a esos puestos, digamos, nunca fue su intención. No, imagínense usted, es que esas cosas son muy extrañas, porque cuando yo entré a primer año, yo era de la Mostacilla de la universidad, y entonces me tocó llevar apreciación de arte, apreciación de teatro, concretamente, con don Guido Sáenz. Uh-huh. Guido Sáenz es una persona cultísima, educada. Yo les tengo un gran aprecio a don Guido, si estuve siempre un aprecio. Él era muy campechano con nosotros, pero se encontró con un problema. En el grupo en el que yo estaba, había una especie de célula que estaba integrada por algunos muchachos de Barrio México, de San Cayetano, y usted entiende, ¿eh? Claro. Y yo estaba entre ellos. Y le hacíamos la vida un poco difícil. Un poco difícil. Don Guido tuvo una idea que cuanto más la examino, más genial la veo. Él decidió que iba en ese grupo a montar un grupo de teatro. Ya ve usted qué historia. Para llevar a la escena una obra que se llama, los jugadores le dicen, lo titulan, pero en realidad yo creo que debería traducirse como Los Tahúres uh-huh. de Gogol. Uh-huh. Entonces, son 9 hombres, 11 actores varones, que presentan esta situación. 7 son tahúres confabulados para expoliar a un mujic rico que aparece con su criado. Uh-huh. Y se están preparando para despojarlo, ¿verdad? Yo era de los tahúres y le voy a contar quién era el tahúr principal, para que vea cómo la historia de la cultura en un país se arma de muchas maneras raras. El tahúr principal era Óscar Castillo. Imagínese usted. O sea, Óscar Castillo era
de San Cayetano, del barrio de San Cayetano, uno como nosotros, como todos, Claro. pregones, escandalosos. Entonces resulta que ¿sí? Se monta la obra y resultó un éxito rarísimo, porque todos éramos, el único que tenía alguna experiencia era, y que no era del grupo, que lo trajo Guido de afuera, era Nelson Brenes. Ah, claro, Nelson. Pues todo resultó así, ¿verdad? No, perdón, Oscar Castillo era el Mujic. Ok. Bueno, el asunto es que la obra recorrió el país, pero en serio. La fuimos a representar a Atenas, a Turrialba, a San Ramón, no me acuerdo, a Cartago. Y casi siempre nos acompañaba en la cazadora donde íbamos, don Rodrigo Facio. Don Rodrigo. Sí. Esa es una de las cosas más hermosas que le puedo ocurrir. A veces iba gente de un grupo del coro universitario, don Rafael Lucas Rodríguez, por ejemplo, en esa cazadora. Y claro, para nosotros era un orgullo. Y yo recuerdo que una vez en uno de los cantones de Alajuela, de la provincia de Alajuela, presentamos la obra y luego ya fuimos, nos arreglamos y nos fuimos a sentar a ver el coro. Y a mí me tocó sentarme al lado de don Rodrigo. Y entonces de pronto me dice, muchachos, vieran que apuro me metieron ustedes. ¿Y por qué, don Rodrigo? Es que había un señor, un campesino aquí, muy formal, sentado conmigo. Y cuando ustedes empezaron a brindar con vodka y a hacer barbaridades ahí en el escenario y a jugar naipe, el señor me preguntó, ¿eso es lo que la universidad le viene a enseñar a la gente? Bueno, era una observación sensata. Por supuesto. Pero bueno, te cuento eso porque entonces dice uno queda impregnado de cosas de la universidad que solo con el tiempo va percibiendo. Y valorando. Guido Sáenz me hizo el favor de hacerme, por momentos, aunque fuera, compañero del gran rector, al que admirábamos, por supuesto. Claro, don Rodrigo Facio. Jamás podía pensar yo que un día iba a estar en sus zapatos. Asiento, ¿verdad? En fin, pero de ahí usted ve que muy interesante, don Fernando. Bueno, pero muy interesante. Ahora, lo que no sé si se hizo a trompicones, como dice usted, es la carrera en la literatura. Usted siempre ha sido un lector voraz, ¿verdad? Un amante de la literatura, pero además un escritor y empezó muy joven, ¿verdad? Desde que escribió, como dice usted, ese primer ensayo con la trágica historia de la Sterbrook, ¿verdad? Hasta la actualidad. ¿Cómo? Porque a veces uno podría pensar que la carrera científica no necesariamente era compatible con la de la literatura. Bueno, vea, yo de chiquillo ya era lector, pero eso no es nada especial. Yo no entiendo cómo, a mí me cuesta mucho entender que haya personas que dicen que nunca leen o que leen poco. ¿Sí? A mí eso no me pasa porque no entiendo cómo, ¿verdad? Pero me imagino que Keylor Navas me habla conmigo y yo tengo que decir, mire, yo nunca pateé una bola, lo cual no es cierto. Yo jugué fútbol como todo el mundo. Pero yo creo que ya en Alajuela yo leía bastante, pero hay una cosa que viene luego, que es una enseñanza que sale de la universidad de la vida, como dicen. En las escuelas vocacionales y técnicas en las que yo estudié, la literatura no era una asignatura relevante, no, de hecho no existía. Pero en Cuba es un aula de no sé cuánto, de 100,000 kilómetros cuadrados, en la cual la gente no puede dejar de hablar de libros. Eso se lo puedo asegurar. Y hay una experiencia
que se dan en Cuba en los talleres de fábricas de tabaco. Existía un empleado indispensable, el lector. Entonces, eso cuesta entenderlo. Entonces, en el taller está todo el mundo haciendo la travesura con los dedos de hacer puros y eso lo hacen mujeres y hombres como en una gran aula, parece una clase de química cuando están haciendo modelos, ¿verdad? Entonces resulta que siempre hay uno ahí en una silla elevada leyendo. Toda la Y la sesión. gente leyendo, hacen una consulta sobre qué quieren leer y entonces piden. La gente pide y entonces se pone de acuerdo y entonces va leyendo por capítulos. Él o ella, fuerte. Y a mí eso me impresionó mucho, pero luego resulta que en esas escuelas donde se suponía que la literatura no era una asignatura particular, nos agarrábamos a trompadas por los libros que entraban. Y yo recuerdo que yo estaba ahí en la Escuela Politécnica de Ceiba del Agua, en Cuba, cuando salió en español la traducción del Viejo y el Mar. Y luego, años después, usted traduciría. ¿Cómo? Que muchos años después habría una edición que usted tradujo. No, claro, pero ahora verá, ese es lindísimo, porque entonces, ¿cómo eran las cosas ahí? Teníamos clubes de lectura adentro, y yo he narrado parte de eso. ¿Verdad? Por ejemplo, a mí en un club de lectura, a un guajirito de allá de Guamagüey, le tocó leer y comentar el primer libro de las Sagradas Escrituras. Y cuando llegó el momento de hacerlo, el guajirito, que creíamos que iba a decir unas tonterías porque lo vacilábamos mucho, se paró y demostró matemáticamente con geometría y todo que el diluvio era imposible. Lo demostró porque demostró cuántos millones de litros de agua era necesario que lloviera para que pudiera llegar hasta la altura del monte Ararat. Y terminó diciendo así, chico, entonces es imposible, chico. Ni en todo el sistema solar hay esa cantidad de agua, chico. Y entonces nos hizo ver una cosa muy simple. Oye, chico, ¿tú sabes cómo fue que Noé no puso peces en el arca, chico? Y todo el mundo, ¡ey, guajiro! No seas baboso, no seas tonto, no es que está en el agua. Oye, chico, pero con la cantidad de agua dulce que cayó, chico, se habría desalinizado y todos los peces habrían reventado, chico. Bueno, ese tipo de cosas ocurría con la lectura. Y cuando llegó El Viejo y el Mar, que lo publicaron en la revista Bohemia, al instituto donde yo estaba llegaron 10 o 12 ejemplares de esa revista Bohemia, y al cabo de 8 días estaban todas hechas una piltrafa, porque todos nos tiramos a leer aquello, ¿no? Entonces ahí empieza, y yo creo que fue natural que en ese caldo de cultivo a uno se le ocurriera que uno podía escribir. Y yo no tenía como grandes aspiraciones en eso, ni las tengo. Un día de tantos, yo era profesor de secundaria, porque fui profesor de secundaria 5 años. Había que ganarse la vida. Claro. Entonces, el profesor del Liceo del Sur, la experiencia. Y entonces, en unas vacaciones, estudiando, trabajando, todo eso, no tenía mucho tiempo para dedicarme a escribir una cosa así como en calma, y decidí escribir un cuento. Y compré un cuadernito de escuela, de esos como de no me acuerdo cuántas páginas, delgadito, y empecé a escribir. El título era Zapatos. Así se llama el título. Y comenzaba algo así como Pedrito caminaba por una calle del barrio Sagrada Familia. Y ahí fui escribiendo tranquilamente.
de vez en cuando tachoncillo, pero seguí escribiendo y terminé el cuento. Con buena letra, porque yo tenía una letra pésima, pero me esmeré. Y entonces, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces me fui a la República, que tenía un suplemento dominical, y me encontré ahí con gente muy buena nota. Estaba Francisco Gamboa, por ejemplo, fue un dirigente comunista. Pues, y ya ahí hablé con ellos y les dejé el cuento. cuento. Y me fui pensando que seguro lo iban a tirar a la basura. Fíjense que un domingo estaba yo todavía en la cama y llega mamá y me tira el periódico de la República, así como para que me desperece, y pegué un alarido. Fíjense que en una página de la República, con un dibujo muy lindo de un dibujante que tenía en la República, que se firmaba Coquín, el cuento Zapatos, con una pequeña introducción escrita por alguien que escribió con siglas, yo no sabía qué querían decir, donde hablaba bellezas del cuento y decía esto, más o menos. Bueno, yo le puse un seudónimo, yo le puse Fray San Martín, pero en la República entendieron mal y pusieron F.R. San Martín. ¿Y por qué yo puse San Martín? Porque los desgraciados alumnos míos en el Liceo del Sur me habían clavado ese nombre porque yo solo tenía 2 trajes oscuros. Era lo único que podía tener. Uno café oscuro y uno gris oscuro. Y decían que yo me parecía a San Martín de Porres. Y entonces, para fregarlos, digo, ahora pongo el seudónimo y después veremos qué pasa. El asunto fue que yo quedé estimuladísimo, imagínense. Claro. Y entonces, después me vine a enterar que el que firmaba que había hecho la introducción, la reseña, don Alberto Cañas. Y ese es otro de los benditos de mi vida, porque de Alberto Cañas, aunque a veces discrepamos en muchas cosas, siempre fue muy amigo mío y me estimuló mucho. Y es una de las cosas que yo quiero, que me gustaría destacar siempre, que don Alberto Cañas era un hombre sin mala leche, es decir, a él le encantaba estimular a los nuevos escritores y lo siguió haciendo siempre. Y en el caso mío, logró que yo entonces me empunchara, como dice, a escribir otros cuentos y ahí fue donde empezó esa aventura literaria que a mí me ha llenado mucho y sé que no es esplendorosa, pero al menos sí me ha entretenido. Y como ven, eso no nació porque había un designio, sino que de pronto se van dando circunstancias en las que uno entra. Y ahí está. Y lo más probable es que 20 años después de mi muerte nadie se acuerde de eso, pero ahí uno hizo el esfuerzo. Ahora, el gusto, porque lo ha disfrutado. Muchos cuentos infantiles, novelas, bueno, una novela premiada en España, además, entre muchas otras. Una novela que a mí en particular, porque yo no tengo ningún criterio de especialista, pero solo puedo decir que el que tengo es el gusto, una que me gusta muchísimo es La Joya Manchada, que siempre la disfruto y siempre la comparto, aunque ahora cuesta mucho encontrarla. Y algunos cuentos, de los cuentos infantiles, por ejemplo, La Perfección de la Mariposa, por decir algo, ¿verdad? Que son de esas cosas, o por supuesto, cuando desaparecieron los topos. Pero de todas esas obras, don Fernando, si usted tuviera que decir, voy a hacer un viaje rápido y de las mías me voy a llevar 2 o 3, ¿cuáles tiene más cerca el corazón? Vean, es muy difícil. Le voy a decir, lo que ocurre es que uno escribe y no tiene en cuenta necesariamente para quién lo está escribiendo.
Entonces, es muy probable que uno se equivoque porque la gente no está esperando cosas como las que uno escribe. Y eso es lógico. Cuando desaparecieron los topos, a mí me parece que siempre sería de la que, no porque fuera premiada, sino porque me llena, ¿verdad? Yo creo que hay una que y yo aprecio mucho, pero que no, creo que no fue comprendida. Y es una novela, una novela en la que yo creo que es la única novela en la que Radio Universidad de Costa Rica es un personaje. La maldición del Requiem, pero que yo la modifiqué un poco y que acabó siendo ya publicada definitivamente como El fantasma nicaragüense. Porque en realidad ese es el punto. Es una novela que comenzó como un cuento de terror que yo le contaba a mis hijas y a sus amiguitos. ¿Qué cosa? Era contado, yo lo contaba, pero era muy corto. En la época en que estaba de moda la película Amadeus. Ajá, ¿cómo no? Entonces, a todos los carajillos sabían de qué se trataba el Amadeus y sabían de que existía el Requiem de Mozart. Entonces yo escribí una historia en la cual los personajes, son un profesor de química de la Universidad de Costa Rica que vive en Escazú y viaja todas las semanas a dar clases en el Centro Regional de Turrialba. El otro personaje es el fantasma de un nicaragüense que murió por aquellos lados, ¿verdad?, en un accidente, y que se le cuela en el carro. Se le convierte en una especie de acompañante. Sí, pero de sanguijuela ahí que se le... Exacto, como una sanguijuela. Y entonces, todo el proceso es las idas y venidas de este profesor universitario, que es químico, con el fantasma a cuestas, incluso lo obliga a tenerlo en la casa de él y cosas. Y cómo se deshace el fantasma. Entonces, pero claro, en esos viajes a Turrialba, solo, ida y vuelta, él va oyendo Radio Universidad. Y eso es crucial en el relato, ¿no? Ese es otro pero yo no sé, yo creo que no ha calado mucho, ¿no? Y La joya manchada, por supuesto. La joya manchada es una joya, realmente. Y hay una que se llama Las estirpes de Montánchez. Las estirpes de Montánchez, sí, claro. Esa es la que a mí me ha interesado más, porque es una novela que la han clasificado como histórica. Yo creo que tienen un poco de razón, pero yo no sé, los asuntos que yo quería plantear tenían que ver con el tema del rapto de América, del rapto europeo de América. Una formulación que lleva incluso a tergiversar la guerra de 1856. Esa fue publicada en España. Aquí se publicó primero, en una edicióncita muy tenue, digo yo, muy humilde. Un rector de la Universidad de Extremadura vino a Costa Rica y por alguna razón le cayó en las manos esa novela. Y yo lo conocí, aquí estuvimos hablando. Y cuando él iba para ya de regreso, la sacó y se puso a leerla en el vuelo de aquí a Miami. Y resultó que de ahí, de él surgió la idea de que una organización que había en Extremadura, no me acuerdo cómo se llamaba, la publicara. Y me pidieron autorización, ¿verdad? Que sí, fíjese que esa novela fue publicada en España en 15,000 ejemplares. Y esa es otra. Yo diría que por ahí va la historia. Ahora, Fernando, bueno, el tiempo se nos acaba, pero
No quería dejar de preguntarle, yo sé que es una pregunta compleja para abordarla en unos minutos, pero más que preguntarle por la situación de la educación que atraviesa un momento complejo, el tema de la lectura, usted decía ahora, ¿verdad? Que usted no entiende por cómo la gente no lee, pero cada vez pareciera, ¿verdad? Aunque no tenemos un dato estadístico necesariamente actualizado, que las y los jóvenes tienen otro montón de estímulos entre los que no necesariamente está la lectura y eso se refleja, ¿verdad? En prácticamente todo y particularmente aquellos o aquellas que pueden llegar a la educación superior, pues tienen un montón de carencias. Si a usted le preguntara el próximo o la próxima presidente qué hacer, ¿qué le recomendaría a usted, por lo menos en materia de lectura? Y dejamos el tema de la educación para otra invitación cuando usted tenga el gusto. No, o sea, eso es muy complicado porque creer que la educación es el aula, está en el aula, en la escuela, y nada más ahí, es un error fundamental. Es como, yo me acuerdo de aquel cuento, aquella fábula nepalesa, ¿verdad? De los dos pececitos jóvenes que salen en la mañana a hacer su jogging eh, en el agua, en el lago, y van conversando muy tranquilos y de pronto ven venir a un pez barbudo, viejo. ¿Ah? Y entonces, claro, respetuosamente se detiene un momento y para hacerle la reverencia y entonces el pez viejo les dice, buenos días jóvenes, ¿cómo encuentran el agua hoy? Y se va. Y sí, entonces los dos pececitos, los dos peces jóvenes siguen nadando y al rato, sin decirse nada, hasta el rato uno ahí y se vuelve y le dice, mira, vos sabés qué es el agua. Con la educación es eso. La educación es como el agua, está en el hogar, pero en la sociedad en general. Y con respecto a la lectura, tenemos que reconocer que se encuentra con piedras en el zapato por el hecho de que existen los medios audiovisuales normales para, mencionemos la televisión, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay algo, eso hace que las personas tiendan a menospreciar la lectura, a menospreciarla, no, a no percibirla como importante. A no disfrutarla. No disfrutarla. Y eso es un problema que no veo qué solución tiene, ¿verdad? En este momento una noticia de esto. En un país de África, los cazadores furtivos están acabando con los elefantes. Y es una catástrofe. Están viendo a ver qué hacen y de pronto han descubierto que empezaron a nacer, están naciendo cada vez más elefantes sin colmillo. Si la naturaleza tomó una previsión, pareciera. Exacto. Ahora la cuestión es ver cómo hacemos nosotros para enfrentarnos a eso, pero sin prejuicios, porque hay personas que dicen, por ejemplo, un día oí a una escritora que decía que todos los libros ella los tiene en una llave maya. Bueno, porque dice que puede leer en la pantalla todo, es cierto, pero eso tiene una implicación. El libro como objeto se está dejando de lado y eso tiene. Luego la otra cosa que está por delante es el problema de que hay una lectura técnica profesional que hay que tener a mano dependiendo de la asignatura o de la carrera que uno está siguiendo, ¿verdad? Claro. Sí, hay que leer química, hay que leer mucha química porque yo soy químico. Ese tipo de cosas. Un mecánico es lógico que lea libros de mecánica, pero estamos hablando de la lectura que se hace por razones de orden, digámoslo de una manera leve, espiritual, cultural. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas, porque ¿qué es lo que se recomienda que se lea?
Y ahí la prescriptiva es siempre peligrosa. En Costa Rica existe en secundaria, concretamente, un conjunto de libros recomendados, dicen. Muy bien, es bastante amplio el conjunto, pero al final, ¿quién decide qué es lo que se lee? El profesor. Correcto, sí. Y yo le voy a decir una cosa evidente, que los profesores, si leyeron 5 libros cuando hicieron la secundaria, esos son los 5 libros que recomiendan. Y ahí se acaba. Entonces, el hecho de que haya, no sé, 300 o no sé cuántos libros recomendados, es una ficción. Porque además se desata un mecanismo que también lo vi comentado en Francia, de que los libreros, los editores empiezan a hacer presiones no muy santas sobre las escuelas, los colegios, sobre los profesores, para que recomienden ciertas cosas, aunque no sean las que a los estudiantes les gustaría leer. Y ese es el problema. ¿Cómo hacer que realmente a los estudiantes se les dé una oportunidad de leer lo que quisieran leer y con base en eso ir modelando, por así decirlo, un gusto, entre comillas? Porque finalmente, yo me pongo a ver, yo no puedo decir cómo es la cosa porque yo no estuve en la enseñanza regular costarricense, pero sí te tengo que decir que yo leía las aventuras de aquellos de Mandrake el Mago, Las Mil y Una Noches, y el Lazarillo de Tormes estando en primaria. Y no porque me lo pusieron, sino porque me nacía. Y ahí es donde hay que entrarle. Yo le voy a contar esto. Esto es grave porque implica decir algo que alude a personas. Pero yo vi en una ocasión en que a un grupo de la Universidad de Costa Rica le habían encargado revisar esa lista de lecturas recomendadas. Yo vi a una persona que salió al pasillo a preguntarle a un profesor si él había escrito algo. Para ponerlo en la lista. A ponerlo. Entonces, vea, también ahí hay mucha tela que cortar, ¿no? Sin duda. Por otro lado, la educación, vea, la educación, yo siempre creí, mientras estuve en la universidad, allá, el profesor, que los jóvenes que iban entrando a la universidad eran cada vez mejores. En muchos sentidos, no más inteligentes, pero sí más preparados, más avispados, más dados a tomar la iniciativa en cosas. Yo me pregunto si no es que nos hemos hecho también un mito con la educación costarricense tradicional. Me lo pregunto, ¿no? Me estoy diciendo. Y bueno, un día de estos estuve oyendo a una persona que en la radio despotricando, porque en las circunstancias estas que se presentaron ahora de que renunció la ministra y la viceministra, nombraron a un viceministro por los meses que faltan, que es cualquier cosa. Correcto. El día de las elecciones ya queda sin efecto. Sin efecto, ¿verdad? Y entonces, ve el argumento, que no está capacitado porque no tiene formación pedagógica. Perdón. Yo reto a todos los costarricenses que se pongan a repasar los ministros de educación desde 1950 para acá, o en 1970, y me digan cuáles de ellos tenían formación pedagógica. La mayoría, casi todos no la tenían. Es más, el primer ministro de educación que yo saludé de apretón de manos era un odontólogo en los tiempos de Alajuela. Un odontólogo del cual se burla Carlos Luis Fallas en uno de sus libros, en unos personajes, en uno de sus libros habla del odontólogo que era ministro de educación. Pero bueno, de aquí para atrás,
yo quiero que hagan el repaso de cuáles tuvieron formación pedagógica. Y cuando, sí, eso no es un punto a considerar, porque los pedagogos son los maestros, los profesores. Y hay una cosa en la que yo considero fundamental, que debería revisarse el estatus económico de los educadores, porque si a los educadores no se les paga bien, a esa función se van a dedicar los que no van a encontrar incentivos en otras profesiones. Correcto. Ahí yo creo que está la clave. Y eso de estar hablando de los maestros como vagabundos y los profesores como vagabundos es una barbaridad. Es dispararnos a los pies. Exacto. Así que entonces de ahí, yo diría eso, primero hay que pagarles a los maestros y a los profesores sueldos decentes, para empezar, y luego no cometer el error en el que participé yo. Un año, ¿sabe que el rector de la universidad es el que define, no porque se tome una potestad, no, sino el que va y formalmente, como si fuera un notario, pasa la raya donde ya no de los admitidos por la nota. Eso lo hacía Claudio Gutiérrez, era muy ceremonioso eso, y yo lo hacía también. Ya pasamos la raya y los de aquí para abajo no pueden entrar y los otros sí. Un año, estando yo de rector, el ministro de Educación nos planteó un problema a los rectores de las universidades públicas. Está habiendo poca matrícula en educación para ejercer el profesorado. Hay que hacer algo. Entonces, yo no recuerdo todos los trámites, cómo fue el asunto, pero entonces convinimos, vea usted esto yo lo hice conscientemente en el sentido de que pensaba también en los muchachos que estaban por debajo de esa línea. A mí me parecía, querían entrar a la mejor universidad de Centroamérica y se les impedía. Pero entonces, ¿en qué consistió la solución, entre comillas, porque era apenas temporal? En bajar la raya para que aquellos que quedaban por fuera pudieran entrar, pero solo a carreras a educación. Bueno, eso se hizo y un arreglo incluso financiero, una transferencia especial para las universidades. Todo. Hoy cuando recuerdo eso, me siento mal porque entonces fue reconocer que no estábamos poniendo a competir por la profesión de educador a los mejores, entre comillas, ¿verdad? Porque los exámenes son los exámenes. Y a mí eso siempre me produjo un mal sabor. Ahora, claro que, por otro lado, me sentía bien por esos muchachos y esas muchachas que pudieron entrar. Que han quedado fuera y que ahora pudieron entrar. Pero justamente eso refleja la desigualdad salarial que existe, o la injusticia salarial que existe con respecto a maestros y profesores de la enseñanza general. Yo creo, don Fernando, que ha sido, como siempre, un privilegio poder escucharlo y poder reflexionar, oír sus reflexiones sobre los temas. Me encantaría poder volverlo a invitar, así que le dejo las puertas abiertas y agradecerle mucho la gentileza de habernos acompañado. Y volverlo a ver, porque el encierro de la pandemia me ha hecho olvidar muchas caras. Pero bueno, esperemos que esté aquí de nuevo y agradecerle mucho, don Fernando. Un placer. Y bueno, a todos y a todas, muchas gracias. Nos vemos la semana próxima.